invitar a mis hermanos a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, del 11 al 14. Romanos 13, del 11 al 14 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Señor Jesús, te doy gracias, Dios, por este momento en el que podemos estudiar tu palabra, Señor, en el que tu palabra va a ser expuesta, Señor, en medio de tu iglesia bíblica Vida Nueva, Señor. Gracias te doy, Señor, porque eres un Dios que hace como quiere, Señor, que eres un Dios soberano, un Dios cual voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, abre los corazones de mis hermanos en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener una mirada fija en ti, Señor Jesús. Gracias porque eres fiel, porque nos amas y así como nos amas, nos corriges y nos exhortas, Señor Jesús. No permitas, Señor, que sigamos, Señor, durmiendo, Dios. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mi hermano, el título de esta predicación es hora de despertar. Y quería contarles que un hombre llamado David Livingstone, que fue un médico y explorador y misionero británico, que él murió en el año 1873 a causa de la malaria en Zambia, donde estuvo predicando el evangelio. A este hermano, los africanos, después que murieron, le sacaron su corazón y lo enterraron bajo un árbol allá mismo en África, porque decían que su corazón le pertenecía al África. Pero su cuerpo fue llevado a Inglaterra, a la abadía de Westminster, donde fue enterrado. Pero mientras el cuerpo de este hermano era transportado en medio de la ciudad y fue llevado a la abadía, un mendigo que estaba al lado del camino no paraba de decir: tenías razón, David, tenías razón, David, tenías razón. Y un ministro del evangelio que estaba parado detrás del mendigo le dio curiosidad a esto y le preguntó qué quería decir con esto. Y el mendigo le respondió: cuando yo era un muchacho, David Livingstone y yo estábamos en la misma clase de escuela dominical y estábamos en desacuerdo el uno con el otro, porque yo decía que la forma de vivir en este mundo era salir allá afuera, hacerse de un gran nombre, hacerse rico. Pero David me decía: no, la mejor manera de vivir en este mundo es entregarse por entero a Jesucristo, olvidarse de sí mismo lo más que pueda y servirle únicamente a Él. Y ahora que veo a este hombre que vivió enteramente para el Señor Jesucristo y viendo mi propia vida miserable, no puedo hacer otra cosa que confesar que David Livingstone tenía razón, porque la vida que vale la pena vivir es una vida de servicio, de extenderse para alcanzar a los otros, una vida entregada en Cristo, en la cual Dios se lleva toda la gloria. Y el ministro del evangelio le dijo: amigo, ya es hora que despiertes del sueño, citando Romanos 13 del 11 al 14. Mis hermanos queridos, la perspectiva que tenían estos dos hombres cuando apenas eran muchachos eran totalmente distintas y los llevaron a sus vidas a dos caminos distintos, dos caminos totalmente opuestos. Uno de ellos se entregó por completo
a hacer aquello que realmente vale la pena, algo que tiene valor eterno. Mientras que el otro desperdició y desgració su vida por completo, porque estaba dormido a lo que realmente importa. Mis hermanos, nosotros como cristianos necesitamos tener la perspectiva correcta, una perspectiva de lo que es la realidad. El apóstol Pablo comienza este pasaje diciendo, y esto, haciendo referencia a lo que venía ya diciéndonos en los versículos anteriores. Ya sabemos que hace 2 semanas hablamos acerca de lo que es el amor para el cristiano y lo que es su relación con la ley. Pero también vemos como en Romanos capítulo 12, él nos dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi hermano, nosotros los cristianos no vivimos de cierta manera para alcanzar el favor de Dios, sino porque ya fuimos alcanzados y favorecidos por Él de pura gracia, solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe. Nuestra vida cristiana se encuentra anclada en el pasado, en esa obra de la cruz, en esa obra perfecta de salvación que Dios llevó a cabo mediante la encarnación, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible, mis hermanos, imposible que nosotros vivir una vida cristiana si no tenemos un entendimiento claro de lo que es el Evangelio. Y si nosotros no traemos ese Evangelio a nuestras mentes una y otra vez, constantemente hacia el pasado, tenemos que echar nuestra mirada constantemente a lo que ya Jesús hizo por nosotros en la cruz. Si no, no vamos a poder vivir para su gloria. Si nosotros queremos vivir una vida que sea para la gloria de Dios, como lo hizo David Livingstone, tenemos que vivir entendiendo y meditando constantemente en la obra que Jesucristo ya hizo por nosotros. Hermanos, ¿queremos nosotros realmente vivir para la gloria de Dios? Una buena y excelente pregunta, mis hermanos. Hermanos, nosotros sí tenemos que tener nuestra vida anclada en el pasado y en lo que ya Jesús hizo por nosotros. Pero el apóstol Pablo, en este pasaje de Romanos 13, nos quiere exhortar o nos llama a la exhortación de hacer cosas pensando en lo que a nosotros nos depara en el futuro. Y voy a ir al texto una vez más. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esta palabra tiempo, aquí que se refiere Pablo, no es nuestro tiempo cronos, sino es el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. No es un tiempo que está estipulado cronológicamente, sino un tiempo en el que el Señor nos da de su misericordia hasta que Él venga. Hermanos, nosotros como cristianos no podemos darnos el lujo de dormir. Es hora de que nosotros en este tiempo podamos despertar y echemos una mirada, mis hermanos, al tiempo en el que estamos ahora, un tiempo en el que las iglesias están apostatando, un tiempo en el donde los pastores están siendo asesinados, un tiempo en donde la familia está siendo corrompida,
¿cómo nosotros podemos llegar a pensar que podemos estar dormidos en un tiempo así? Échale un vistazo a estas noticias. Jesús Adrián Romero: Dios es muy egoísta si piensa que nosotros solamente tenemos que usar nuestros dones para Él. Otra noticia: una pastora panameña casará a parejas LGTB de manera ilegal en Santa Ana. Apostasía en San Francisco: iglesia evangélica celebra evento LGTB. Apostasía: pastora luterana se dirige al Dios no binario y al espíritu del arco iris. Hermanos queridos, vivimos en un tiempo en donde la iglesia, que debería ser la que defiende el evangelio de Jesucristo, se está apartando y está apartando su mirada de Cristo. ¿Usted cree que es un tiempo en el que nosotros verdaderamente tenemos que estar dormidos? ¿O en el que realmente nosotros debemos despertar? Y la realidad, mis hermanos, es que cada día más son los cristianos que les gusta estar dormidos. Y para nosotros los cristianos hay un estándar que nosotros no podemos bajar. Hablando para ponerles un ejemplo, los Yankees de Nueva York, ellos tienen su estándar. Si tú eres jugador de los Yankees, tú no puedes tener el cabello largo, tú no puedes usar barba, usted no puede ser una persona polémica, usted tiene que ser una persona intachable para poder jugar en los Yankees de Nueva York. Una persona de buena apariencia. Ese es su estándar. ¿Nosotros qué estándar tenemos? Hermanos, nosotros tenemos que despertar a lo que este mundo nos está llamando a dormir. Y conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y mi hermano, ¿esto quiere decir acaso que nosotros tenemos una salvación a la mitad? Porque dice que ahora la salvación está más cerca, debe ser que no está completa ahora. Y no, la respuesta es no. Como aprendimos en Efesios, nosotros estamos sentados ya juntamente con Él. Nuestra salvación ya es algo que Él ya nos dio y que nadie nos los puede quitar. Lo vimos los jóvenes estudiando si la salvación se pierde o no hace un par de semanas. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que ahora nuestra salvación se acerca más que cuando creímos? Hermanos, si el apóstol Pablo en su tiempo, en el tiempo de los apóstoles, ellos estaban seguros de que la venida del Señor estaba cerca, imagínense nosotros que han pasado 2000 años desde que el apóstol Pablo dijo esto. ¿Cómo debemos vivir nosotros entendiendo que la llegada de nuestro Señor Jesucristo está cada día más cerca? ¿Acaso podemos dormir? ¿Acaso podemos darnos una siesta en medio de esta batalla? La palabra nos enseña que no. En Mateo capítulo 25 nos habla el Señor directamente de una parábola que nos enseña perfectamente sobre esto. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salí a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo:
para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Y el Señor nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Estamos llamados a dormir o estamos llamados a velar? Y el tema, mis hermanos, es que nosotros tenemos que tener conocimiento de esto para poder vivir conforme a un Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, que resucitó, ascendió a los cielos, pero que también va a volver. Como dice 1 Tesalonicenses, que lo leyó la hermana Ruth, mis hermanos, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Amén. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Mis hermanos, esa es nuestra esperanza, que vamos a poder resucitar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Mis hermanos, no podemos vivir sin estar conforme a esto. No podemos vivir sin estar atentos a lo que nos depara nuestro futuro. Como les dije al principio, debemos estar anclados a las misericordias de Dios y a lo que Él ya hizo por nosotros. Pero pensar en el futuro, que nuestro futuro no es una jubilación, sentados en un mueble en nuestras casas esperando la muerte. Nuestro futuro está en los lugares celestiales con Cristo Jesús, en la gloria con Dios Padre. Ese es nuestro futuro para los que hemos creído y los que hemos confiado completamente en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, es hora de despertar. Hace un tiempo leí un estudio que decía que los cristianos no están leyendo la Biblia, que decía que los cristianos no están orando. Y yo decía, oye, con razón vemos las cosas que vemos día a día. Con razón vemos tantos cristianos que están dormidos en los laureles y que no están preparados para la venida del Señor. Y yo le pregunto a mis hermanos, ¿realmente usted quiere quedarse como las 5 vírgenes insensatas? Que el Señor te diga, no te conozco, no puedes entrar. Y usted podrá decir, Señor, pero yo iba a la iglesia cristiana Vida Nueva, a la iglesia bíblica cristiana Vida Nueva y te servía. Y yo oraba y te buscaba y yo servía a los niños y yo cantaba y yo tocaba la guitarra. ¿Y usted quiere que el Señor le diga, no te conozco? Hermanos, el 90% de los cristianos en Estados Unidos no lee la Biblia. Y yo decía, bueno, si realmente podemos nosotros extrapolar eso a nuestra realidad aquí en una iglesia pequeña de Cumaná. Hermanos, el 85.6% de los jóvenes de esta iglesia no está leyendo la Biblia. No lo están haciendo. ¿Estamos dormidos o estamos despiertos? ¿Estamos echando nuestra siestita o estamos realmente velando? ¿Cómo podemos decir que estamos preparándonos para la guerra? Esa guerra, esa batalla espiritual que aprendimos en Efesios, si ni siquiera conocemos al Dios al que queremos adorar. Díganme, mis hermanos, ¿cómo podemos ser tan insensatos? ¿Cómo podemos ser tan inocentes? Y se lo dije hace 2 semanas. Los hijos de este mundo son más sagaces que nosotros. Lo dice la palabra del Señor en la parábola del mayordomo infiel. Un hombre que se preocupó por su futuro y que estafó
a su amo para poder tener un futuro asegurado. Eso es lo que hace la gente de este mundo, se preocupa por su futuro. ¿Estamos nosotros realmente preocupándonos por nuestro futuro? ¿O somos realmente, verdaderamente bobos para pensar de que podemos vivir una vida de un cristianismo tan light, de algodones de azúcar y de peluches? ¿O acaso nosotros adoramos a un Jesús de peluche y de algodón de azúcar? ¿O realmente ustedes no conocen a Jesús que se ofendió porque estaban pervirtiendo la casa de su padre y levantó las mesas y sacó a los mercaderes del templo porque no soportaba lo que estaba viendo? ¿Cuál es nuestra guerra, mis hermanos, con el pecado? Si nosotros queremos vivir una vida que glorifique a Dios, no podemos ser tan necios e insensatos para vivir tan soñolientamente. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Mi hermano, otra historia que quiero contarles es de un hombre, otro misionero, que se llama Adoniram Hudson, un hombre que fue a Birmania en los años 1800 para predicar la palabra del Señor. Un hombre que fue elegido por el Señor para llevar la palabra del Señor a este pueblo que no lo conocía. Pero antes de que él fuera llamado por el Señor, él tenía que primero cambiar de perspectiva. Adoniram Hudson fue un hombre que de padres pastores, fue un hijo de pastor, un hombre una persona que su madre le enseñó a leer a los 3 años de edad, esperando darle una sorpresa a su padre de que el niño había aprendido a leer. Un muchacho que fue ejemplar durante toda su niñez y adolescencia, pero cuando llegó la edad de llegar a la universidad, él comenzó a tener dudas con respecto a su fe. Cuando llegó a la universidad, él conoció a una persona llamada Jacob Imis, un hombre filósofo, un joven que lo arrastró a apartar la mirada de Jesús y del Evangelio, y que lo llevó más a la filosofía y lo apartó del Señor. Y un verano de 1805, si no me equivoco, Adoniram Hudson le dijo a sus padres que él no iba a seguir en la fe cristiana y se fue de su casa. Este hombre se apartó totalmente del Señor porque creía que no había un futuro al que rendirle cuentas, que todos íbamos a morir y ahí se acababa todo. Adoniram fue se fue a vivir a ver a su tío, que vivía en otra ciudad. Este tío, que era muy liberal, cuando él lo conocía, pero cuando fue a visitarlo, se dio cuenta que su hijo había sido transformado por el Señor Jesús. Y un tío que lo confrontó en el Evangelio, y él se quedó sorprendido, porque cuando él esperaba que su tío lo acogiera y le aprobara el hecho de que él se haya alejado de Jesús, él se encontró con la sorpresa de que su tío también había sido convertido al Evangelio. Entonces él salió de casa de su tío y se fue a quedar en un hotel o en una hotelería. Y en ese tiempo él durmiendo comenzó a escuchar los gritos de un hombre de dolor, de sufrimiento, y el hombre gritaba tanto que él no pudo dormir en toda la noche. Y gritaba de dolor y eran unos gemidos y unos llantos terribles. Él en la mañana, cuando despierta y va a salir de la posada, le pregunta al hotelero: oye, ¿qué pasó con el hombre de al lado de mi habitación que estaba sufriendo? ¿Cómo está? Y el hotelero le dijo: él ya falleció. Falleció y fue una muerte bastante fuerte.
y dolorosa. Adoniram Hudson le pregunta, ¿y cómo se llamaba ese hombre? Porque le había quedado impactado. Y el hotelero le dice, su nombre era Jacob Eames. El hombre que lo había llevado a él, su amigo, uno de sus mejores amigos, que lo habían llevado a él al apartarse de Jesús, quien fue su guía para alejarlo de los caminos del Evangelio, había muerto en la habitación del lado, solo, sufriendo de dolor. Y Adoniram Hudson dijo, esto no puede ser casualidad. Que Dios me esté poniendo a mi mejor amigo a morir a mi lado de tal forma tan atroz, solo, no puede ser casualidad. Dios tiene que tener un plan para mi vida. Y ahí fue cuando Él le da un giro total a su vida, que se inscribe en el seminario, estudia y se prepara como misionero para ir a predicar el Evangelio en Birmania. Hermanos queridos, Dios te está llamando a que cambies de perspectiva, así como Adoniram lo hizo. No esperes a que Dios apriete mucho más las tuercas de tu vida para que tú te pongas serio con el Evangelio. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para rendirte a los pies de Jesús? ¿Qué estás esperando para comenzar a comerte tu Biblia y a conocer a un Dios que quiere que lo conozcas? ¿Qué estás esperando para rendirte al servicio de ese Dios que te quiere usar para su honra y para su gloria? Hermanos queridos, no es tiempo para estar adormilados. No es tiempo de dormir, es tiempo de despertar. ¿Qué tipo de vida queremos tener nosotros? ¿Una vida desperdiciada como la de este hombre, Jacob Eames? ¿Por qué no aprovechas de la misericordia y la gracia de Dios que estás despierto hoy día y que puedes darle un giro a tu vida, en el que puedes reconocer tu pecado, en el que puedes arrepentirte de él y volverte a Jesús? Hermanos, y si usted ya lo ha hecho y está frío en el Evangelio, hermano, póngase las pilas, porque no estamos llamados a vivir un Evangelio light. Despierte, mi hermano, despierte. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y es sumamente curioso que esta semana hayamos visto cómo en Efesios aprendemos sobre la armadura de Dios y cómo tenemos que vestirnos para esa batalla espiritual que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Hermanos queridos, tenemos que vestirnos con la coraza de justicia. Tenemos que ponernos el cinturón de la verdad, que nuestra vida sea una vida de verdad, que las personas puedan ver la verdad en nuestras vidas, que las personas puedan ver la justicia en nuestras vidas. Tomad el yelmo de la salvación, mis hermanos, esa salvación tan grande por la que Cristo murió por cada uno de nosotros. Vivamos conforme a nuestro futuro, vivamos conforme a la meta. Nuestra salvación tan grande que Dios ya nos dio, a la cual los teólogos la llaman el ya, pero todavía no. Nosotros ya somos salvos, pero todavía no podemos disfrutar de ese beneficio tan grande como es la vida eterna. Pero descansamos en el Señor y en la esperanza de que el Señor vendrá a buscar a su iglesia y a los que creímos totalmente en Él. Hermanos, el escudo de la fe hay que tomarlo. Hermanos, la espada, que es la palabra del Señor, mis hermanos. Y de verdad, hago tanto hincapié en esto, porque de verdad que infravaloramos el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros entendemos
cuál importante es la palabra del Señor en nosotros, para nuestra vida. Hermanos, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a ir dando cambios. Y el Señor cada día nos va a ir revelando en su escritura los cambios que tenemos que hacer, las luchas que tenemos, cómo las podemos enfrentar si no tenemos la palabra del Señor que nos guíe. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Eso es lo que tiene que ser la palabra del Señor para nosotros. Por eso hago tanto hincapié en que tomemos nuestra espada para batallar en esta guerra espiritual. No es posible, mis hermanos, que la iglesia que está llamada a defender la verdad no conozca la verdad. Y no la conocemos si no la estudiamos, si no la masticamos, la escudriñamos, nos metemos en la palabra. Y ojo, los datos que le diera del 85% que no la leen, o sea, no sé ni siquiera cuál es el dato de los que realmente estamos escudriñando la palabra del Señor. Mis hermanos, es hora de despertar. Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Hermanos, los que querían comprar los 80 perros calientes ayer, arrepiéntanse, están a tiempo. Hermanos, y borracheras, no estemos en glotonerías ni borracheras, no en lujuria ni libertinaje, no en contienda y envidia. Mis hermanos, estos son mandatos, exhortaciones que nos hace Pablo para que nosotros vivamos conforme a lo que va a ser nuestro futuro. Y no es que nosotros con esto, al vivir de esta manera, estamos ganándonos el favor de Dios, no, sino como ya hemos recibido el favor de Dios, debemos vivir conforme a esto. Y dice la palabra del Señor en el versículo 14, al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos queridos, primeramente, no podemos vestirnos del Señor Jesucristo si no conocemos al Señor Jesucristo. Conozcamos a ese Jesús en los evangelios, que es una hermosura, es una belleza ver las obras del Señor cuando estuvo entre nosotros. Hermanos, el evangelio de Juan, el evangelio de Marcos, Mateo, Lucas. Hermanos, démosle gracias al Señor porque tenemos la palabra que nos instruye en lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo actuó el Señor en medio de la tentación. Vean cómo actuó el Señor en medio de la persecución. Vean cómo actuó el Señor en medio de la humillación. Vean cómo actuó el Señor en medio de su agonía, en medio de la traición. Vean cómo actuó el Señor cuando estaba arriba en la popularidad, cuando todos lo buscaban. Pero también véanlo cuando todos lo abandonaron por hacer la voluntad de su Padre. Hermanos, vistámonos como nuestro Señor Jesucristo. Vistámonos, porque el día del Señor se acerca. Y si el apóstol Pablo estaba tan seguro y los apóstoles estaban tan seguros de que la venida del Señor se acercaba hace 2000 años, ¿cuánto más nosotros tenemos que vivir conforme a la venida del Señor 2000 años después? ¿Cuánto más nosotros tenemos que vivir conforme a esa venida? No es tiempo de dormir, mis hermanos. Levántese, velad. Es hora de que esperemos a nuestro Salvador de la forma de que Él está esperando que nosotros lo esperemos. No espere, mi hermano, que el Señor venga y te diga: quitarle pues el talento y darle el que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, esto es verdad. Esto es una realidad. Jesús va a venir
a buscar a su iglesia, que lo va a estar esperando como una novia espera a su novio. Y a los que no tengan su fe en Jesucristo, hermanos, van a quedar fuera en el lloro y en el crujir de los dientes. Y ahí no va a haber derecho a pataleo. Hermanos queridos, el Señor Jesús nos demanda un estándar. Y hoy el llamado a la iglesia Vida Nueva es: hermanos, vístanse del Señor Jesucristo. Anden conforme al día y no conforme a la noche. Vístanse con las armas de la luz. Y mis hermanos queridos, no duerman, despierten, que la hora del Señor se acerca. Y este mensaje tiene dos vertientes finales. Uno, a los que están esperando en el Señor Jesús, mis hermanos, alégrese y gócese, porque el Señor Jesús va a venir a buscar a su iglesia para sacarnos de este cuerpo mortal y llevarnos a un cuerpo perfeccionado, donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá dolor y donde ya no habrá sufrimiento, y donde podremos gozarnos eternamente en nuestro Señor y Salvador. Pero si usted no está en Cristo, mi hermano o mi amigo querido, si usted no está en Cristo, arrepiéntase, mi hermano, arrepiéntase de sus pecados. Primero reconozca para poder arrepentirse. Vuélvase a Jesús, que aún está a tiempo mientras esté en vida. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Padre de la gloria, porque has puesto, Señor, tu palabra a que se expusiese el día de hoy, Señor Jesús. Gracias porque nos ayudas, nos guías por medio de esta vida, que es una carrera, Señor, un maratón de resistencia, Señor. No permitas, Señor Jesús, que nos quedemos en el camino dormidos, Señor. Podemos tropezarnos, Señor, porque sabemos que nos vas a levantar. Podemos caernos porque sabemos que estás allí para nosotros, Señor. Pero no permitas que nos quedemos ahí dormidos, Señor. Sino ayúdanos, Señor, a seguir adelante y adelante y adelante, Señor. Porque sabemos que en ti, Señor, podemos descansar. Porque sabemos, Señor, que en ti podemos llevar nuestras cargas. Porque tú nos ayudas a llevar nuestras cargas, Señor. Ayúdanos a que podamos tener una mirada fija en ti, Señor Jesús. En la meta que es la eternidad contigo, Dios. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tu segunda venida, Dios, que se acerca cada día más. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, porque por medio de la fe podemos buscarte, Señor. Y ayúdanos a vivir una vida que no sea desperdiciada, Señor, sino una vida que te glorifique a ti, Señor. Úsanos, Señor, úsanos. Tu iglesia Vida Nueva está aquí a la disposición de tu obra, Señor Jesús. Gracias porque no nos permites que tengamos un concepto mayor de nosotros mismos, Señor, que el que debamos tener. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada día, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.